Y ahora formalmente, ¿eh? Buen día, estimado Cacho, y buen día al resto de la mesa. Muy agradecido por esta invitación. Bueno, y acá estoy para, en fin, tratar de hacer algunos comentarios, algún pantallazo sobre lo que es La justicia. la justicia en la vida cotidiana. ¿La justicia o el poder judicial? Tenemos que hacer un distingo. A ver, La primera justicia es la justicia divina, que no escapa a nadie. que no escapa a nadie y que esa justicia viene en principio, y nada más y nada menos, que del derecho natural, que es el más importante. Derecho natural que lamentablemente tenemos, diría, un poco olvidado o casi olvidado o totalmente olvidado. Lo que pasa que la vida, a medida que se ha ido desarrollando la actividad del hombre, se ha vuelto mucho más compleja. Entonces, ese derecho natural, que en principio tendríamos que tenerlo muy vigente, muy presente y ejercitarlo permanentemente, bueno, por supuesto, tuvo que ser organizado institucionalmente a través de lo que se conoce como el derecho positivo. ¿Qué es el derecho positivo? El derecho positivo son, por rango constitucional, por supuesto, primero, la Constitución Nacional, segundo, las leyes, tercero, el resto de las disposiciones, la creación de las estructuras que rigen la vida de las naciones, de los ciudadanos, de los individuos, y eso se ha ido estructurando, lógicamente, con lo que se conoce habitualmente como poder tripartito. Es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Víctor, explíqueme un poquito qué es por qué es, de dónde nace la Constitución Nacional. Bueno, la Constitución Nacional nace de la Convención Constituyente, que en el año 1853 se reúne para constituir la nación formalmente. O sea, desde ese lugar sale todo lo que realmente, un ejemplo, ¿no? Le voy a dar un ejemplo medio burdo seguramente yo, pero de ahí es como que nos ponen los límites cómo podemos vivir. Correcto, se establecen las pautas que vienen, por supuesto, desde, bueno, Revolución de Mayo, Congreso de Tucumán, y todas las... todo el trabajo que realizaron las personas que en ese momento querían constituir la nación, y se dieron cuenta que, lógicamente, como ocurría ya en muchos países del mundo, principalmente países europeos, habida cuenta la antigüedad de esas naciones, de esos pueblos, se fueron organizando. Nació la Constitución, y la Constitución fue la que determinó la conformación del derecho positivo, y le dio atribuciones a cada poder. Y cada poder, en uso de esas atribuciones y de esas facultades, fue generando la normatividad, por llamarlo de alguna manera, y las estructuras para satisfacer los requerimientos de la defensa de los ciudadanos y, lógicamente, tratar de vivir en armonía y en paz. Eso es un poco la síntesis. ¿Los tres poderes cuáles son? Los tres poderes son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder judicial, donde acá, hoy por hoy, en el año 2015, está todo sujeto al poder ejecutivo. Bueno... Hoy como estamos viendo todo, ¿no? ¿Qué sucede? No nos olvidemos que nosotros en nuestro país tenemos un régimen presidencialista. El régimen presidencialista generalmente tiene mucha más preponderancia que en otros países donde se rigen por regímenes parlamentarios, y esos regímenes parlamentarios, si bien tienen sus poderes legislativos, el poder ejecutivo está representado en la figura de un primer ministro. Tenemos por caso Italia, Francia, Inglaterra, España, lógicamente, pero tenemos una fuerte presencia del Poder Ejecutivo. Eso conlleva, digamos, una gran actuación personal, pero así está establecido en la Constitución, y así
con esas pautas nos tenemos que manejar. Lógicamente, el Poder Legislativo es el que dicta las leyes, y el Poder Judicial es el que vendría a balancear toda esa armonía que tendría que existir. Digo tendría que existir porque no siempre existe, lo vemos en la vida cotidiana, Sí, sí. entre, digamos, algunas modalidades de ejercicio del Poder Ejecutivo, del propio Poder Legislativo, pero también el Poder Judicial es el que viene a poner, digamos, equilibrio, por decirlo de alguna manera, y proteger a los ciudadanos y proteger a la ciudadanía en general, a la sociedad en general, los individuos, las familias, los chicos, los ancianos, cada uno de acuerdo a su situación en la sociedad en cada momento. Víctor, el Poder Judicial de la Nación, estamos hablando con el doctor o abogado Víctor Consoli, el Poder Judicial, estamos hablando de la justicia, que es tan difícil de entender, porque muchas veces decimos, no, porque mi abogado fue a hablar con el secretario del fiscal y el fiscal después va después va al juez y del juez lo pasa a cámara y de cámara va acá, y nadie sabe nada, porque yo la verdad nunca entendí cómo funcionaba el Poder Judicial. Ayer me desasno un poco hablando con él, porque bueno, no he tenido ese problema, pero hoy viendo lo que está sucediendo en nuestro país, tenemos que saber cómo funciona el Poder Judicial. Que uno a veces lo ve que funciona tan lento. Claro. Tan lento que a veces es injusto. Claro, y muchas veces termina siendo injusticia en vez de justicia, pero ¿no? Obviamente. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo está compuesto el Poder Judicial, Víctor? ¿Está la Corte Suprema? ¿Está el Consejo de la Magistratura? No sé, ¿cómo está compuesto? Bueno, en líneas generales se puede decir, el Poder Judicial está compuesto por lo que es la justicia nacional, propiamente dicha. La justicia nacional, que está encabezada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y los demás tribunales inferiores, porque lógicamente están las cámaras, están en algunos casos, como en el fuero penal, la Cámara de Casación Penal, y después los jueces de primera instancia o los tribunales, de acuerdo a cada jurisdicción, por decirlo de alguna manera. Lo que tenemos que tener en claro, y para que la gente lo sepa bien, es que existe una legislación de fondo y una legislación de forma. La legislación de fondo la da la nación, es la única que tiene la atribución de dictar la legislación de fondo. ¿Cuál es la legislación de fondo? El Código Civil. El Código Comercial, que ahora está unificado con el Código Civil, que empieza a regir dentro de 30 días. ¿No empezaba en el 2016? Iba a empezar el 1 de enero del 2016, pero no sé, desconozco las circunstancias por las cuales se adelantó. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Por el cual se adelantó su entrada en vigencia, y desde el próximo 1 de agosto, Dios mediante, tendremos en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial ya unificado. El Código Penal. Esa es la legislación de fondo, que está reservada a la nación exclusivamente. Y luego está la legislación de forma, que son los comúnmente llamados códigos procesales civiles, o procesales civiles y comerciales, o procesales penales, que es atribución de cada jurisdicción federal, o sea, de cada provincia. No nos olvidemos que cada provincia tiene su propio código de procedimientos. ¿Y por encima está el de la Nación? El de la Nación es de fondo. Es de fondo. Es de obligación, es de aplicación obligatoria. Si a mí me juzgan, por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz. Sí. Y yo sigo apelando. ¿Hasta dónde puedo llegar a la Cámara? A la Corte Suprema? Y bueno, hay que seguir un procedimiento porque primero uno es, digamos, es parte de un proceso, por llamarlo de alguna manera, ante un juez de primera instancia. De acuerdo al resultado de esa contienda judicial ante el juez de primera instancia, se puede recurrir a la Cámara, que es el organismo superior de ese juzgado.
Posteriormente, de acuerdo al resultado de la decisión de la Cámara, entonces puede quedar abierta ante determinada circunstancia, como se dice comúnmente, expedita la vía ante la Corte Suprema de la Nación, Mirá vos. por lo que se conoce el caso federal. El caso federal, que es una ley antiquísima, lo dice el mismo número de la ley, que es la ley número 48, o sea, fueron una de las primeras leyes que se dictaron cuando se constituyó orgánicamente la nación argentina. Y entonces es factible acceder en determinadas circunstancias a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, previo paso por la Suprema Corte jurisdiccional de cada provincia. Provincial. O sea que tendríamos primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, que vendría a ser la Suprema Corte de cada provincia de nuestro país, y en determinadas circunstancias y condiciones, y si lo permite la materia, y lo que pueda surgir del expediente en cuanto si es declarado admisible o no, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Qué bárbaro, ¿no? Pero ¿y cuánto tiempo pasa desde bueno. esto hasta que llega a la Corte Suprema de Justicia? Bueno, le digo acá a la hermana de la mesa que lo que sucede es que lamentablemente el crecimiento vegetativo de un país, de una nación, por distintas circunstancias, que generalmente son económicas, no se corresponden con la creación de los organismos que satisfagan las necesidades de la sociedad y de la ciudadanía. Entonces, por eso demora, por eso se tarda mucho tiempo, porque lógicamente venimos con circunstancias heredadas de países europeos, donde el procedimiento por ahora y hasta ahora sigue siendo escrito en los expedientes, donde lógicamente hay expedientes muy complejos. Una cosa es tener un expediente por un cobro de un cheque, otra cosa es tener una circunstancia muy delicada como la del hermano Alberto, que acabamos de escuchar su testimonio. Otra cosa es un tema sucesorio, mientras el tema sucesorio se tramite pacíficamente y no haya discordia entre los herederos. Otro tema son los problemas laborales, los problemas de la seguridad social, que tantos hermanos nuestros mayores están peleando y defendiendo por obtener un reajuste, pero es tan voluminosa la cantidad de requerimientos que tiene esa gente que los tribunales literalmente no dan abasto. Pero no hay juzgados diferentes para cada uno de estas... Perfecto, hay juzgados diferentes, pero en vez de un juzgado, 5 juzgados o 20 juzgados en cada fuero, cada materia, tenemos el fuero laboral, el fuero de la seguridad social, el fuero civil, el fuero comercial, que ahora se está empezando a unificar con motivo del nuevo código que va a salir. Sí. No dan abasto a la cantidad de requerimientos que existen. Qué locura. Tal es así que, por ejemplo, se han establecido, ya desde hace muchos años, por supuesto, los sistemas de mediaciones. Los mediadores, que en determinados temas, por ejemplo... laborales, civiles, los temas de familia, por ejemplo, ahora los tribunales de familia desde hace un tiempo, se han convertido en tribunales o juzgados unipersonales, de manera de tratar de darle un poco... Es un atajo. Es un atajo, un poco más de agilidad, digamos, por la urgencia de los hechos de la vida cotidiana. Claro. ¿Y cuál sería la solución a esto, Víctor? ¿Crear más juzgados, más edificios, más...? Todo. Hace falta de todo. Todo, hace falta. ¿Por qué no se hace, Víctor? ¿Y por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? Porque no hay recursos. Los que hay son insuficientes. Entonces, los jueces trabajan con la mejor buena voluntad y la mejor dedicación. ¿Y de quién depende que se pueda hacer, o sea, ampliar los recursos? Y todo eso... ¿Del Poder Ejecutivo? Y pasa por una asignación presupuestaria que vota el Congreso. Entonces la asignación presupuestaria que vota el Congreso y después ejecuta el Poder Ejecutivo a través de su Ministro de Economía, a través de los distintos ministerios, por ejemplo el Ministerio de Justicia, etcétera, etcétera. Todo eso hace que se requiera una cosa más urgente y más amplia. Es lo que se llama habitualmente la proximidad del ciudadano
con el juez que tiene a su cargo el problema que le haya tocado, por cualquier circunstancia, sea esta una situación no tan feliz o alguna otra que hace a sus intereses familiares, personales, dinerarios, etcétera, etcétera. Entonces, este es el problema. Hacen falta más recursos. Claro, dice que los otros días había un edificio que está tapado Sí. de De expedientes. expedientes, sí, tal cual. Tienen que calcularlo, porque el peso que tiene adentro no No está es el único. Claro, No es hay uno un varios, edificio, hay varios. Hay varios. Si uno camina por algunos juzgados o algunos edificios, de lo que uno conoce, perdón, yo conozco los de Capital Federal y conozco parte de la estructura judicial de la provincia de Buenos Aires, especialmente el conurbano. Pero hay juzgados, el edificio donde está el asiento de los juzgados de la Seguridad Social, en la calle Marcelo T. y Callao, por ejemplo, está directamente saturado de expedientes. Porque lógicamente cada juzgado tiene una estructura que es un juez, puede tener un secretario, puede tener 2 auxiliares letradas, puede tener una plantilla de 15 empleados, 20 empleados, 30 empleados, pero no alcanza de acuerdo a los requerimientos del crecimiento vegetativo de la población. Qué bárbaro. Entonces eso hace que, además lógicamente, porque están juzgados que están vacantes, que hay que cubrirlos, y entra la famosa cuestión de las subrogancias, que son funcionarios de menor jerarquía, que los ponen provisoriamente a cargo de ese juzgado, o jueces que atienden más de un juzgado. Entonces, por una razón personal y física, una persona no puede estar abocado 20 horas Claro. a hacerse cargo de un juzgado a la mañana y después hacerse cargo de un juzgado a la... Y no hablan de un juez en Salta, que es el único juez que el juez federal que tiene no sé cuántas causas de Sí, narcotraficantes, no sí. recuerdo cuál, y aparte de estar amenazado permanentemente, está tapado de causas. Es un solo juez, en Salta creo que. Sí, y no creo que sea el único lugar. Seguro, ¿no? Me imagino No, que cada no. provincia debe tener su vericueto. Víctor, cuénteme un poquito, a mí me intriga mucho un caso que yo vengo siguiendo, que es el caso Lázaro Báez, donde, un ejemplo, lo traje hoy como ejemplo, ¿no? Cómo el hombre es investigado por un equipo periodístico, Sí. después el equipo periodístico lo muestra, lo toma un fiscal, ¿y eso cómo continúa? Bueno, Pero ese caso como un ejemplo para tomar caso testigo, un caso muchos testigo. casos Sí, que hay sí, así, sí, ¿no? sí, sí. Que lo toma un fiscal. Claro. ¿Qué hace el fiscal? ¿A quién lo eleva después? Hay un fiscal supremo, después el fiscal supremo lo pasa, no sé, estoy hablando de una pavada, ¿no? Después lo pasa al juez y el juez lo pasa a Cámara. y Pero Cámara- ¿cuál es el camino? Claro. Claro. bueno, ese es el camino, justamente. O sea, puede ser la persona que ustedes están nombrando o cualquier otra persona. Por eso un ejemplo lo Puede Sí, ser sí. una persona XX Ujú. que se le atribuye en principio, porque lógicamente hasta el momento no hay nada Sí, probado. no, seguro. Comienza con una investigación periodística. ¿Lo toma de oficio el fiscal o no? El fiscal en principio lo tendría que tomar de oficio Sí. en cuanto tenga repercusión pública la noticia La periodística. noticia, claro, sí, Y ahí empieza un largo camino investigativo. Ujú. Entonces, ese largo camino investigativo lo lleva a desarrollar una compleja causa judicial. Esa causa judicial, aparte de un fiscal, también tiene un juez. Y lógicamente vienen después las cuestiones de competencias territoriales. ¿Eso dónde tramita? ¿Tramita en la provincia? ¿O tramita en la provincia y en capital porque hay un domicilio en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿A quién le corresponde la competencia? Más allá de las circunstancias de los abogados defensores, que hacen todo lo posible, por supuesto, que a su cliente no quede comprometido, por decirlo de alguna manera, con una causa que, bueno, después se decidirá si es inocente, si se ratifica su inocencia, si es culpable, en su caso, con qué grado de complicidad o de culpabilidad, si existen cómplices, si no existen cómplices, etcétera, etcétera. Entonces, Toda esa investigación la hace el fiscal. toda esa investigación la hace el fiscal. ¿Con el policial o solamente el fiscal? No, la hace el fiscal en colaboración con el juez.
Con el juez. Sí, hay un juez al que se le atribuye la causa y el juez delega en el fiscal la parte investigativa. Porque ¿qué sucede? El juez no puede dar abasto a la cantidad de causas que tiene. Volvemos al mismo problema. Qué bárbaro. Hay algunos problemas que son tan complejos, por ejemplo, este que ustedes han mencionado, por la trascendencia periodística que tuvo. Pero seguramente que existen montones de circunstancias iguales o parecidas. Sí. O más graves o menos graves. Entonces, en esa porque además hay que respetar la garantía del debido proceso. Y la garantía del debido proceso hace que el defendido, Ajá. en este caso, o el imputado, por llamarlo de alguna manera, tenga, lógicamente, que tener toda la asistencia necesaria para que no se lo salpique injustamente si es que no corresponde. Sí. Ocurre una cosa, Cacho, digamos por la vorágine cotidiana, creemos que todo está centrado solamente en el fuero penal. Claro. Pero ocurre que hay muchas otras secuelas que van conexas al fuero penal, que es el tema de los daños y perjuicios, que pueden haber generado, por ejemplo, personas o empresas o instituciones que han sido rozadas o afectadas dineraria o económicamente o pecuniariamente con motivo de la actuación de determinadas personas. Mirá vos. Entonces es muy complejo esto. Si el imputado tiene mucho dinero, puede frenar todo lo que quiera. Un ejemplo, los imputados, los Hinskis, ¿no? Tipos que están siendo investigados por un soborno de $100 y pico de millones de dólares y se presentaron cuando quisieron. ¿Sí? Y parecería Vinieron, que sí, yo que pregunto, tiene dinero, parecería que sí. Ahora yo pregunto, A la luz de los hechos. estaban en Suiza. Sí. ¿Cómo llegan a Argentina? Porque hay que pasar todo el Atlántico, venir y pasar una frontera, pasar una aduana, y después ir y presentarte en Comodoro Pi. ¿Quién? ¿Cómo pasa todo eso? ¿Quién? Por lo que dice usted, porque tiene poder adquisitivo. Y estuvieron 5 o 6 días y ya están en una casona con una tobillera, pero están tomando mate en este momento mejor que nosotros. Obvio. Claro, lo que sucede es que, ¿qué es lo que pasa cotidianamente? Digamos, se toma conocimiento de un hecho, vamos a suponer, sea en el país o fuera del país, con la vorágine del ritmo periodístico. Claro. Pero el ritmo periodístico hay que llevarlo después a los expedientes. Claro. Y en los expedientes nos encontramos con esto que estamos comentando. La falta de infraestructura suficiente, más allá de las circunstancias personales, o si se las quiere llamar políticas, Las presiones las políticas. presiones. Las presiones políticas son importantes. Que pueden llegar, lógicamente, a repercutir, pero que de ninguna manera pueden afectar el derecho de defensa del imputado, porque se salpica mucha gente. Claro. En algunos casos se puede llegar a probar ciertas cosas y en otro caso no se puede probar y se debe dejar a buen resguardo, a salvaguarda, el buen nombre y honor del imputado. Lo que pasa es que la voracidad periodística y la información periodística tiene más medios y más recursos que la propia justicia. Estamos hablando con el abogado Víctor Consoli. Nos está desasnando un poco de esto, ¿no? Interesantísimo. Que es interesantísimo el tema. Sí. Porque muchas veces uno dice, ¿por qué se me pasa esto? Mira, yo he tenido algunos casos, pero laborales, ¿sí? Ujú. ¿Y ¿Y cuánto tiempo duraron? ¿Alguno se resolvió? A mí me ejecutan enseguida. Bien. Pim, Bueno, pum, por eso. Cachetazo, pum, pase ahí, pero ni Usted siquiera no es Hinski. al seclo. Claro, lo que pasa es Te que mandan al seclo. la justicia Usted Díaz, Héctor. La justicia laboral en Capital Federal, el fuero laboral propiamente dicho, en Capital Federal, tiene una instancia administrativa previa, y esa instancia administrativa previa la da el SECLO. El SECLO es donde se inician los expedientes antes que pasen a los juzgados. Entonces se designa un mediador. Es el filtro ese.
Bueno, pero ocurre que muchas veces ahí se puede tratar de Sí, evitar, solucionar Sí, y sí. evitar una litigiosidad muy Sí. tediosa y muy costosa. Sí. Mientras, por supuesto, se encuentre, digamos, un punto de armonía entre el reclamo y las posibilidades de quien tiene que hacerse cargo de esa circunstancia. Víctor, usted trajo unos apuntes ahí. Cuéntenos de qué se trata, No. porque por ahí era más simple lo que usted nos trajo No, no. que en el vericueto que lo metimos nosotros. No, yo no traje, en realidad más que apuntes son ayudas memorias, porque lógicamente está mejor preparado acá el hermano Héctor Díaz con la computadora. Yo no traje la computadora, pero por ejemplo, bueno, traje algunos apuntes y algunas cosas que lógicamente se pueden ubicar en internet y bajarlo sobre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces habla de las misiones y funciones que tiene el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sus relaciones con los otros poderes del Estado, entender en la determinación de los objetivos y políticas de áreas de competencia, ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborado conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo Nacional, etcétera, etcétera. Esto no es para aburrir a la audiencia, es simplemente a título ejemplificativo. Entiende, por supuesto, en las relaciones con el Ministerio Público, con el Defensor del Pueblo y el Consejo de la Magistratura. ¿Qué es el Consejo de la Magistratura? El Consejo de la Magistratura tiene, entre una de sus atribuciones, sobre todo, emitir propuestas en temas vinculantes por el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores y administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigna a la Administración de Justicia. Y acá volvemos al ¿Y tema. cuánto le asigna? Y bueno, eso Claro. depende de lo que el Poder Ejecutivo remita. Ahora tengo entendido que tiene que hacerlo antes del próximo mes, la remisión del presupuesto al Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación lo trata y a partir de ahí se van asignando partidas. Y después esas partidas, lógicamente, depende de los funcionarios que componen. Víctor, Sí. una pregunta, perdón Sí. que lo interrumpa. No, por favor. Hoy existe una Corte Suprema a la cual hay una persona en la cual el gobierno lo ataca continuamente, ¿sí? Pero el gobierno a su vez trata de imponer jueces partidarios. ¿Cómo queda la posición del presidente de la Corte Suprema y de la Corte Suprema en sí respecto a esos poderes que le está poniendo el gobierno? ¿Qué autoridad? ¿Le va quitando autoridad al jefe de la Corte Suprema todo eso? Es preocupante, ¿no? Es preocupante la falta de equilibrio, lo que se está generando, ¿no? No, lo que sucede es que en la composición de la Corte Suprema siempre se tratan de establecer la composición con distintos integrantes de distintas corrientes, pero lógicamente el que tiene la responsabilidad de la conducción es el presidente de la Corte. Es la cabeza de la Corte Suprema de Justicia, que puede tener 5 miembros, 7 miembros. Bueno, ahora, en los últimos tiempos, falleció la doctora Carmen Argibay, se retiró el doctor Zaffaroni con motivo de su jubilación, falleció un integrante más de la Corte, el doctor Petracchi, si no recuerdo, sí. que venía con un viejo tema de salud, lamentablemente. Bueno, quedaron los miembros que quedan ahora. Bueno, evidentemente sí, lo que sucede que es una lucha que sucede en todos los gobiernos y en todos los países, los países europeos, en Estados Unidos. Quizás en Estados Unidos tengan un poder judicial un poco más independiente, más fortificado, pero siempre hay motivos de presiones políticas, económicas, por lo que venimos escuchando en estas últimas horas. Con motivo de la preparación de la campaña en Estados Unidos, hay algún aspirante a la candidatura republicana, si mal no recuerdo, que con un tema discriminatorio
está, digamos, expresándose muy duramente respecto de la inmigración latina. Ujú. Sí, sí. Entonces, todo eso en algún momento va a terminar en algún tribunal o va a terminar políticamente. En lugar del presidente Obama, seguramente que vendrá el presidente que lo sucederá, que será otro demócrata o será otro republicano. Entonces, este es el tema. Volviendo, digamos, a nuestro país. Sí, la Corte Suprema tiene presiones permanentes, pero no solamente la Corte Suprema tiene presiones permanentes. Tienen presiones permanentes los jueces de Cámara. El episodio de ayer del apartamiento del doctor Luis María Cabral, porque tenía que votar esta semana entrante, tenía que emitir uno de los votos con los otros dos integrantes de la Cámara de Casación Penal, expedirse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del pacto que la nación argentina firmó con el gobierno de Irán. Entonces, bueno, entran a jugar las cosas que son propias a todos los seres humanos, que comprometen, por supuesto, nombre, honor, familia. Lo que pasa es que uno que es civil y que no está dentro del fuero penal ni la justicia, cree que la justicia tiene que ser totalmente transparente. Creemos, pero no lo es. Independiente. Claro, pero no lo es. No lo es. Ese es el gran problema. Tendría que ser así, pero es la lucha de todos los días. Es la lucha de todos los días. Yo le digo sinceramente, cuando por determinadas circunstancias, son posturas que uno adopta en la vida. Y yo venía recordándome esta mañana, cuando digo, bueno, espero poder presentarme y agradecer la invitación acá del hermano Héctor Díaz, pensaba, digo, los abogados que ejercemos y que nos decimos abogados católicos, tratamos de hacerlo con la mejor buena voluntad y de acuerdo con nuestro mejor estado de conciencia y de corazón. Eso se habla de honestidad. Bueno, perfecto. No tenemos que olvidarnos que nosotros, repito, los abogados que nos decimos católicos, veremos después cuando estamos en presencia del Señor, el Señor qué opina, si fuimos buenos abogados católicos. Tenemos un santo patrono que es San Alfonso María Ligorio. Entonces, a él, y por supuesto a la intercesión de nuestra Madre la Virgen, nos dirigimos al Señor para que nos permita tratar de hacer este camino de la manera mejor posible, con la mejor buena voluntad y apartado de toda posible contaminación. Pero somos humanos y tenemos defectos, fallas y miseria, ¿no? Víctor, muchísimas gracias. Al contrario. Saludo a Titi, dígale muchas gracias por esto. Bueno, después hablaremos de los honorarios. Agradecido por la invitación, y esto es como una ofrenda para la radio. Y que no sea la primera ni la última. Ya estuvo 2 veces aquí conmigo. Quiero que venga más seguido, en serio. Bueno, si Dios quiere. Pero si cuando venga ahí los sábados, sube directamente, vino y entró y viene y se queda aquí con nosotros y lo consultamos. ¿Sí? Pero obviamente. Bueno. ¿Usted quiere consultarlo por algo en especial? Sí. A ver. Yo le quería preguntar a Víctor, ya que está aquí, con respecto al vuelo 2708 de Austral, si los pasajeros pueden demandar a la línea... Ya empezó la demanda. ¿Ya empezó? ¿Lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer. Bien. Aunque no haya daño. Bueno, no sé si no hubo daño. Lo que pasa es que no sé si hubo daño efectivo, porque el daño efectivo podría haber sido una tragedia. Totalmente. Perdón, no solamente con respecto a la nave o aeronave de Austral, sino otra aeronave que estaba por entrar o por salir. Porque en lo poquito que alcancé a ver de ese video que ha circulado ayer por todos los canales. Por todos los canales. Sí. Una de las voces que se escuchan, si no oí mal, es una indicación que creo que le da el operador de torre de control. Exacto. Donde le dice al piloto, comandante, no sé, eso, habría que manejar el lenguaje técnico, algo así como: tenga cuidado porque tiene cerca
un Boeing 737. Sí. Podría haber sido una tragedia, una verdadera tragedia. Exacto. Que muchos la han asimilado, bueno, es una cuestión de opiniones, pero lamentablemente los que lo han padecido y lo siguen padeciendo, hace recordar el accidente del APA, hace 15, 20 años aproximadamente. Entonces, lógicamente la responsabilidad ahí es, digamos, del comandante que permitió eso, y después los pasajeros, ¿cómo no van a ser afectados? No sé si obtendrán un resarcimiento moral. Pedían 250.000, no sé si pesos o dólares. Bueno, pero usted fíjese, Víctor, que dice que no es la primera vez que ha sucedido esto. No con este personaje, sino que con muchos. Dice que era asiduo de algunos comentarios. Hola, Roberto Manfredo, ¿cómo le va, señor? Bien, está el amigo Roberto. Sí, Víctor. El amigo Roberto Manfredo, hace muchos años. Sí, éramos tan jóvenes, ¿no, Roberto? Ayer. Dice que estuvo un peluquero también, que hay varios videos. Dice pero que allí comandando la tomando nave. Tomando mate. Pero una vergüenza. Mi hijo que estudió, ¿cómo se llama? Azafato. Sí, comisario de a bordo. Sí. Estudió, me dijo que está prohibido. Hoy está prohibido. Antes, ¿te acordás que se decía de que a los chicos los llevaban un cachito a la cabina? Dicen que hoy está prohibido, que no se puede. Después del 2001. Está prohibido. Claro. Así Sí. Él me dice, la verdad que inconsciente que son esta gente, porque yo que no soy un piloto, a mí me han enseñado que no se puede, que está totalmente prohibido ir a la cabina. Más grave. Acuérdense el accidente de hace 2 o 3 meses en los Alpes. Sí. Cuando el comandante se levantó a tomar un café o al baño. A tomar un café o al baño, no sé cómo fue. Y el copiloto cierra. Y eran ellos dos en la cabina, no había terceros ahí. Claro. Y terminó en una tragedia penosa y espantosa. Qué locura. Sí. Víctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer, nos dimos un lujo. No, al contrario, el gusto es mío y bueno, será, si Dios quiere y la Virgen. El sábado que viene. Hasta una próxima oportunidad. Ahí está. Veremos. Vamos por más, Muchas 10 y 20. Como ocurría ya en muchos países del mundo, principalmente países europeos, habida cuenta la antigüedad de esas naciones, de esos pueblos, se fueron reorganizando. Nació la Constitución. Y la Constitución fue la que determinó la conformación del derecho positivo. Y le dio atribuciones a cada poder. Y cada poder, en uso de esas atribuciones y de esas facultades, fue generando la normatividad, por llamarlo de alguna manera, y las estructuras para satisfacer los requerimientos de la defensa de los ciudadanos y, lógicamente, tratar de vivir en armonía y en paz. Eso es un poco la síntesis. ¿Los 3 poderes cuáles son? Los 3 poderes son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y ahora formalmente. Buen día, estimado Cacho, y buen día al resto de la mesa. Muy agradecido por esta invitación. Bueno, y acá estoy para, en fin, tratar de hacer algunos comentarios, algún pantallazo sobre lo que es la justicia. La justicia en la vida cotidiana. ¿La justicia o el poder judicial? Tenemos que hacer un distingo. A ver. La primera justicia es la justicia divina. Que no escapa a nadie. Que no escapa a nadie y que esa justicia viene, en principio, y nada más y nada menos, que del derecho natural, que es el más importante. Derecho natural que lamentablemente tenemos, diría, un poco olvidado, o casi olvidado, o totalmente olvidado. Lo que pasa que la vida, a medida que se ha ido desarrollando, ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Víctor, explíqueme un poquito qué es por qué es, de dónde nace la Constitución Nacional. Bueno, la Constitución Nacional nace de la Convención Constituyente, que en el año 1853 se reúne para constituir la nación formalmente. O sea, desde ese lugar sale todo lo que realmente, un ejemplo, ¿no? Le voy a dar un ejemplo medio burdo, seguramente yo, pero de ahí es como que nos ponen los límites cómo podemos vivir.
Correcto, se establecen las pautas. Que vienen, por supuesto, desde, bueno, Revolución de Mayo, Congreso de Tucumán, y todo el trabajo que realizaron las personas que en ese momento querían constituir la nación, y se dieron cuenta que, lógicamente... El Poder Judicial, donde acá, hoy por hoy, en el año 2015, está todo sujeto al Poder Ejecutivo. Bueno... Hoy como estamos viendo todo, ¿no? ¿Qué sucede? No nos olvidemos que nosotros en nuestro país tenemos un régimen presidencialista. El régimen presidencialista generalmente tiene mucha más preponderancia que en otros países donde se rigen por regímenes parlamentarios, y esos regímenes parlamentarios, si bien tienen sus poderes legislativos, el Poder Ejecutivo está representado en la figura de un primer ministro. Tenemos por caso Italia, Francia, Inglaterra, España, lógicamente, pero tenemos una fuerte presencia del Poder Ejecutivo. Eso conlleva la actividad del hombre se ha vuelto mucho más compleja. Entonces, ese derecho natural, que en principio tendríamos que tenerlo muy vigente, muy presente y ejercitarlo permanentemente, bueno, por supuesto, tuvo que ser organizado institucionalmente a través de lo que se conoce como el derecho positivo. ¿Qué es el derecho positivo? El derecho positivo son, por rango constitucional, por supuesto, primero, la Constitución Nacional, segundo, las leyes, tercero, el resto de las disposiciones, la creación de las estructuras que rigen la vida de las naciones, de los ciudadanos, de los individuos, y eso se ha ido estructurando, lógicamente, con lo que se conoce habitualmente como poder tripartito, es el poder ejecutivo,